Ainda lembro das palavras do meu mestre. Vem, menino, vem aprender. Olha só. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. La propagación del coronavirus está creciendo más en nuestro país. Y el problema se agrava por la falta de material y protección adecuada para el personal médico en hospitales. Nuestros doctores, enfermeras, radiólogos y personal de limpieza están contagiándose. ¿Te imaginas qué pasaría si te contagiaras y nadie pudiera atenderte? Únete a Salvando Héroes. Si ellos están protegidos, México está protegido. Búscanos en redes sociales como Salvando Héroes y entérate cómo puedes donar y apoyar. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Estamos en este miércoles 20 de mayo y estamos en una emisión más de Salvando Héroes. Muchísimas gracias a toda la gente que se conecta a través de las redes sociales de Proyecto Radio MX y se une a este bonito y maravilloso proyecto que es en pro de la empatía respecto a pues esta cuestión de la contingencia de los doctores, enfermeros, personal de limpieza, etc., que definitivamente necesitan de nosotros y no es porque les demos de alguna manera lana, digo, sí lo estamos pidiendo aquí en Salvando Héroes, que es para ellos, pero desde sus casas, insisto, lo más importante es que cada quien se quede en su casa. Esa es la manera en cómo la gente puede salvar vidas como no tiene idea. La gente se queja mucho de la curva y que si no baja y que la cuestión no cede y demás, pero si la gente sigue armando ahí el COVID Fest y sigue en el tianguis y las medidas precautorias y todo lo demás, difícilmente, insisto, esto se va a mejorar. Así que sin más ni menos, hoy es un programa dedicado a pues aquellos héroes que desafortunadamente nos dejaron ya en este plano terrenal, pero que seguramente desde algún otro están haciendo lo posible y sapeando a la gente a lo lejos para que se aplique, por favor, y ya pues le muestre seriedad al asunto. Sin más ni menos, entonces, honor a quien honor merece. Primero, mi estimado Beto Arroyo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, mi querido Jorge? Oye, excelente recibimiento, ¿verdad? Ahí con todo el público. Muchas gracias. Y sí, efectivamente, pues estamos estrenando, vamos a llamarlo así, este estilo de programa en Salvando Héroes, que es honor a quien honor merece. Y con un eslogan que dice historias dignas de ser contadas, ¿no? Entonces, creo que en este tiempo que estamos atravesando, hay muchas historias y muchas de ellas son dignas de ser contadas, ¿no? Algunas no, como la de la gente que me dices y mencionas, ¿no? Acerca de esta gente que pues todavía no le ha caído el 20 y por causa de muchos de ellos de repente pues salen otras personas afectadas, pero hay muchas historias que sí son dignas de ser contadas y para lo cual pues me complace mucho presentar a nuestro invitado, mi querido Jorge, el día de hoy. Él es Jonathan Alvarado, él es ingeniero y bueno, entre otras cosas ahorita nos va a platicar a qué se dedica, pero él es hijo de uno de estos héroes a quien queremos honrar a través de este programa y en otros programas vamos a seguir teniendo más de ellos. Exactamente, pues le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Y la primera pregunta es, ¿por qué ingenieros si los otros fueron doctores? Digo, para empezar un poquito suavizando el tema, ¿no? Bueno, antes que nada, pues agradezco muchísimo la invitación. Beto, muchas gracias por invitarme. Y pues bueno, a todo el auditorio un saludo. Y pues bueno, contestando a tu pregunta, pues ¿qué te digo? La verdad es que la carrera de medicina, a todos mis hermanos, estoy 100% convencido que a todos mis hermanos nos gustó. En algún punto de nuestra vida nos gustó la medicina, pero pues por cuestiones del destino empezamos a elegir cada quien pues su carrera, ¿no? Tengo un hermano que es piloto, hizo otra carrera de ingeniero. Mi hermana también hizo una carrera administrativa. Bueno, yo elegí también la carrera de ingeniería, aunque pues todos en algún momento tuvimos contacto, ¿no? En esta parte de la medicina por mi papá, o sea, en realidad fue eso.
pero pues de alguna u otra manera, aunque ahora lo vemos, ¿no? Y hubiésemos a lo mejor en un momento querido elegir la medicina, pues bueno, cada quien agarró su rumbo. Mi papá nunca nos forzó a nada, por supuesto, él siempre respetó y apoyó todas nuestras decisiones, pero sí, eso fue lo que decidimos todos. Rebelde los muchachos. Mi querido John, ¿qué significa, arrancando con esta entrevista y digo, interesante lo que nos cuentas de tu papá les dio esa oportunidad, ¿no? De poder pues experimentar y estudiar lo que ustedes quisieran y eso habla de pues de una persona muy de honor, ¿no? Como lo estamos hablando aquí en el programa. Arrancando en esta entrevista, ¿tú te imaginabas en este tiempo cómo iba a ser el tener un padre doctor en una situación como la que estamos viviendo? No, en realidad, pues obviamente no te imaginas. Por lo que vives durante años, Beto, yo te puedo comentar, en mi experiencia personal, empiezas a darte cuenta de la importancia, ¿no?, que tiene una persona que salva vidas, llámese como se llame la enfermedad, y empiezas a involucrarte, aunque no, a lo mejor no te atraiga del todo, pero te empiezas a involucrar de alguna forma, porque lo vives muy de cerca. Y el hecho de pensar en este momento en ser parte de una familia, pues a lo mejor no solamente mi padre, digo, ahorita tengo un sobrino que está estudiando medicina también, dado que mi papá pues en algún momento nos jala y nos lleva incluso hasta la experiencia, ¿no? Para poder ver cómo es toda esta situación de las cirugías, al recibir un bebé y todo este rollo. La verdad es que el tener ahorita conciencia de haber sido parte de una persona como lo fue mi padre, que marcó sin más ni más una tendencia en cuanto a preparación, marcó a mucha gente. Digo, te puedo decir mil cosas, pero a mí me da mucho orgullo poder decir que ser hijo de un médico no es sencillo, eso es real. Yo creo que todos los hijos de doctores pueden decir lo mismo, porque pues bueno, son personas que se dedican al 100% a darse con los demás, ¿no? Y a veces uno quisiera a lo mejor tener ese tiempo con ellos, pero sabemos que no es posible por el tiempo, justamente, que ellos tienen muy limitado porque su objetivo principal es salvar vidas, ¿no? Pero te repito, mi experiencia como hijo es increíble y yo estoy sumamente orgulloso de ser parte de tan grande dicha, ¿no? Padrísimo. Y fíjate que, digo, no sé si te pasó, porque regularmente cuando uno es niño, pues los superhéroes típicos, que si Superman, que si Batman y no sé qué, pero ahorita tu padre se convirtió en un héroe para muchas personas, para muchas vidas. ¿En algún momento creíste que esa figura que de repente uno de niño tiene ahí de héroe podría tener la cara de tu padre? Sí, no voy a negarlo. Mi padre para mí fue un ejemplo muy grande, independientemente de la falta de tiempo y lo que tú quieras ver en el transcurso de los años cuando fuimos creciendo. Yo siempre tuve algo muy claro por parte de él y esta parte para mí era como un héroe, ¿no? Por ver sus alcances, ver la forma en cómo fue desarrollándose poco a poco y creciendo. A mí me impactaba mucho cada vez que emprendía una nueva cuestión médica, porque a pesar de que él tenía la especialidad de pediatría, que a mí se me hace increíble poder tratar a los pequeños, esa especialidad, él seguía preparándose con otras especialidades. Él nunca dejó de estudiar, lo puedo decir así, y eso es algo que a mí me impactó tanto que yo siempre dije, wow, para mí mi padre es un ser de otro planeta, ¿no? Que no se queda quieto, todo el tiempo está buscando mejorar, todo el tiempo está buscando ser algo diferente, y eso creo que fue lo que lo llevó a ser una persona, aparte de ser exitosa, híjole, pues tocar muchas vidas, ¿no? Por la forma en cómo él desarrolló, y para mí definitivamente siempre lo vi con una capa, siempre lo vi así como ese hombre digno de llamarlo mi padre, ¿no? En un sentido, para mí, siempre lo vi como tal, nunca fue como que pues, antes sí y ahora ya no, y después otra vez. La verdad es que para mí siempre ha sido mi más grande héroe y mi gran ejemplo a seguir. Estamos hablando con Jonathan Alvarado. Él es hijo del doctor Héctor Alvarado, quien hace algunos días, pues en el campo de batalla, en la lucha en esta epidemia, pues falleció. El Beni Vidivi, John,
¿Cómo inicia esta travesía? Pues mira, yo te cuento, nosotros de alguna forma, pues sabiendo, ustedes saben que hay municipios en donde de repente la información no llega tan rápido, etcétera. En un sentido, lo que empezó a generar cierto pánico o toda esta cuestión de COVID-19 aquí en la ciudad, pues es más rápido de propagarse. Uno empieza a ver casos muy recientes, etcétera. Pero fíjate que el proceso, por supuesto que no lo esperas, es algo que definitivamente no estás pensando que sucediera incluso en tu propia familia. Estábamos platicando el otro día mi esposa y yo, mi papá y mis hermanos y mi familia están en Puebla, en el estado de Puebla, y ahí es donde mi papá pues tenía su hospital. Él trabajaba normal como todos los médicos, haciendo su labor, y de alguna u otra forma sí llegaba la información, porque platicábamos entre familia, llegaba la información de que, oye, es que fíjate que pues que fue que por COVID y que ya alguien más falleció y que ahorita la gente está súper espantada, nosotros no podemos ni salir, estoy trabajando ya desde casa. O sea, ese tipo de circunstancias empezó como a generar cierta alerta, ¿no? Entre ellos, por supuesto, y como nosotros pensando que estando en un lugar donde ellos están, que es la Sierra Norte de Puebla, pues uno nunca se imagina, ¿no? Tú lo ves muy lejos, que llegue a un lugar tan bonito y tan pequeño en un sentido, algún tipo de contagio o que esto se pudiera propagar hasta allá. Normalmente lo piensas aquí en la ciudad, donde estamos todos amontonados y que es más fácil contraer una cuestión como estas. Sin embargo, platicando en alguna ocasión con mi esposa, yo le decía, mira, ¿sabes qué? Si esto se pone muy mal, pues yo creo que nuestra salvación es irnos con mi papá y mi mamá allá a la Sierra Norte, porque pues ahí creo que no va a suceder, allá todo está súper bonito, el aire es súper limpio, todo es natural, etcétera, ¿no? Uno tiene esa idea, y la verdad es que nunca te esperas que en el lugar donde tú estás proyectando una seguridad, pues sea el lugar por donde llegue, ¿no? La circunstancia, desafortunadamente, mi papá, pues teniendo este trabajo tan noble, él iba de aquí para allá, tenía diferentes consultorios en varias zonas de ahí de la localidad, tenía su clínica y se repartía su tiempo durante todo el día, y todos los días iba un día a tal lado, otro día a otro lado, y luego atendía en su hospital, cirugías por aquí, cirugías por allá. Y de alguna u otra forma él cuando se entera de toda esta circunstancia, te lo voy a decir tal cual, me impresionó el hecho de decir, es que esto del COVID, dice, es algo nuevo para mí. O sea, conozco los procedimientos de alguna forma en la enfermedad de neumonía o cuestiones respiratorias, pero lo del COVID es completamente nuevo. Y eso a mí me impactó, porque yo digo, una persona tan preparada, pues digo, tener esta duda, entonces quiere decir que es algo sumamente nuevo, y que definitivamente en ese momento él se empezó a informar de toda esta circunstancia. Entonces, cuando llega el momento en el que él empieza a sentirse un poco raro, pues él toma sus medidas, por supuesto, como cualquier otro, empieza a pensar que es una gripe normal. Cuando empieza a dificultarse, entonces él toma la decisión de tomar resguardo, de estar un poco tranquilo en casa, hasta que llegó un punto, ¿no?, en el que él decide y solicita que se traslade a otro sitio. Entonces así es como comenzó. Ok, John. Me suena muy interesante esta parte, ¿no? De tener pues cierto o vasto conocimiento, y como médico, un médico reconocido, valga la redundancia, reconocer que es algo nuevo y peligroso. Vamos a un corte, y cuando regresemos nos sigues platicando cómo es que él tomó esta decisión y qué es lo que sucedió. ¿Te parece bien? Perfecto, vamos a hacer una pequeña pausa, ahorita seguimos leyendo sus comentarios. Damaris está el día de hoy los controles, así que los invitamos a que no se despeguen, seguimos aquí en Salvando Héroes. Recuerda que ahí es donde pone, Con tu sonido despierta las ansias locas de entregarme al amor. Tú me acaricias toda la piel y me despiertas este vaivén de cintura y cadera.
Listo, pues ya regresamos a esto que es Salvando Héroes y rápidamente agradecemos a toda la gente que se va conectando a través de proyectoradiomx.com. Ahí en el chat también estamos completamente en vivo a través de Facebook y YouTube. Por acá Yuriko manda saludos, dice excelente tarde Yuri, dice lo importante es cuidarse para cuidar a los demás que son los que nos importan. Y dice por acá, hablando del tema precisamente, los padres somos héroes o villanos dependiendo de cómo tratamos a quienes están en nuestra vida. Familia, compañeros, hijos, etc. Los detalles del día a día son los que cuentan. Mi admiración hacia los doctores por vocación, no tienen poses, tienen corazón y una vida total por entregar. Y Nexi por acá dice, dale gracias de mi parte, en verdad es que son unos héroes. Y por acá el último comentario dice, es molesto que la gente siga sin dar importancia a lo que sucede. El COVID-19 es real y por negligencia sigue con el boom. Pues sí, era lo que decíamos al principio del programa. Muchos se quejan de que la curva no baja, pero pues hasta la empujan hacia arriba, saliendo a lo bruto y sin protegerse y demás. Pero bueno, sin dejar de hacer corajes, mi estimado Abraham, continuemos. Mi querido Jorge, ya me bautizaste. Sí, es que me quedé estaba leyendo aquí un comentario, pero ahorita lo leo. Dale, mi estimado Beto Arroyo, dale. Me acordé me viste con ojos más allá, ¿no? Con cara de Abraham. Espirituales, como dicen. Exacto. Muy bien. John, ¿qué sientes cuando te enteras que tu papá, el doctor, de alguna manera se contagió? La verdad es que sentí miedo, esa es la realidad, sentí mucho miedo porque pues escuchando historias de incluso gente que está a mi cargo en el trabajo, incluso yo tengo una persona en mi trabajo que es parte de mi equipo, que ella fue de las primeras personas que se contagiaron de COVID y por esa razón fue que decidimos mejor trabajar desde casa porque pues, te digo, desde el principio lo veías lejos. Y cuando yo me entero de mi papá, definitivamente lo primero que hice fue marcar a mi mamá, porque pues yo también entendía que mi papá de repente andaba de aquí para allá. Y como te comentaba hace un momento, él no dejaba de alguna forma de laborar, aunque él se sentía, porque todavía no tenía fiebre, empezó como con malestar, pero todavía no tenía fiebre ni nada. Obviamente empezó a utilizar su cubrebocas, sus guantes y todo para seguir dando de sí hacia otras personas. Aún así, cuando él ya vio necesario quedarse quieto, desafortunadamente yo no tuve oportunidad de hablar con él en ese momento cuando nos enteramos de que él posiblemente tendría COVID, porque esto, déjame decirte, mi buen Beto, que no fue un tema como de que nos enteráramos primero de que sí era COVID y después ya todo el procedimiento. Todo fue muy rápido. Él se empieza a sentir mal, como te decía, de repente él decide quedarse, pues, reposar, de alguna forma, tratarse, porque pues él empezó a automedicarse, por supuesto, y llegó un momento en donde definitivamente ya no hubo manera, ¿no? de quedarse ahí. Él solicita que lo trasladen. Fue hasta entonces que se realiza la prueba. Entonces, al yo pues, saber que era posible que él podía dar positivo, híjole, es un proceso difícil de comprender porque escuchas mil historias a tu alrededor, ¿no? Gente de que sí sale, gente que de plano ya no salió, gente que tú dices, ok, a lo mejor mi papá es una persona sana, ¿no? Y aunque está trabajando en esta cuestión al frente de la batalla, pues no te esperas que ellos sean los principales afectados números uno sin darse cuenta, ¿no? Entonces, cuando yo me entero, la verdad es que lo primero que hice, sentir mucho miedo, pero por otro lado, pues echas mano de lo que sabes y de la forma en cómo fuiste criado, ¿no? Nosotros somos una familia cristiana, de inmediato en ese momento nos comunicamos como familia y mamá, pues coméntame cómo está mi papá, cómo se siente, qué ha habido, porque no tenía oportunidad, o sea, yo le hablaba a su celular y no me contestaba, entonces me empecé a preocupar más, ¿no? Y para no pensar descabelladamente en ese momento, por supuesto, yo recurro a mi oración y empecé a hablar con Dios y decirle, Dios, pues solamente tú tienes control de esta situación, pero ayúdanos a tener fuerza y ayuda a mi papá, ¿no? Así es como comenzó cuando yo me entero y eso es lo que hice de primera instancia. Bueno. Ok, fíjate que casualmente, para que veas que no cambié el nombre a lo loco, mi estimado Beto, Abraham González dice por acá,
Mi padre era radiólogo y murió la semana pasada. La verdad es que aunque está en el campo de batalla, pues jamás te imaginas que le podría tocar a él. Y siempre se quejaba de que la gente iba al hospital sin protegerse ni cuidarse y ahí las consecuencias. Efectivamente era lo que estamos platicando hace ratito. Y bueno, en este proceso no sé cómo te haya tocado de alguna manera, supongo que fibras muy sensibles, el cómo, el cómo se dieron las cosas tan rápido, supongo, ¿no? Porque desafortunadamente es un virus que te quema y te come, pero en cuestión de casi nada. Sí, es correcto. En realidad, pues el proceso, como bien lo dices, fue muy rápido. Cuando él ya estaba sintiéndose todavía peor porque la fiebre no cedía, ya llevaba un par de días con mucha fiebre, no bajaba la fiebre, él decide internarse en su propio hospital. Obviamente con todas las medidas lo estuvieron teniendo en observación, pero él toma la decisión porque yo creo que se vio de alguna forma atrapado en no poder hacer algo por sí mismo y al momento de solicitar ayuda probablemente no había lo necesario en ese momento, ¿no? Para poder darle un avance o una mejoría. Entonces él solicita que sea trasladado a un hospital, igual allá en otro estado de Puebla, y lo trasladan. Justo antes de ser trasladado fue cuando yo tuve contacto afortunadamente con él y pudimos platicar. Es un impacto increíble porque yo al momento de escucharlo no lo escuché mal. Su manera de respirar era pues, prácticamente normal. Él estaba con mucho ánimo, mucha fuerza, me decía, hijo, no te preocupes. Dice, tú solamente confía en Dios, las cosas se van a dar como ya están planeadas. Dice, yo le voy a echar ganas. Dice, y solamente cuídate tú, cuida a tu esposa, a mis nietos. Dice, y vamos a estar bien. Fueron las últimas palabras pues que yo pude cruzar con él. Y de ahí el proceso tan rápido en el cual él tuvo que ser trasladado, tardaron, no sé, alrededor de 1 hora, prácticamente 2 horas máximo, en que llegan la ambulancia con esta cuestión de la cápsula, lo preparan, lo meten en la cápsula y se lo llevan. Durante ese lapso de tiempo, híjole, piensas mil cosas, eh, sigues, continúas con tu fe a todo lo que da y pidiendo a Dios, ¿no? Que esto no se empeore. Desafortunadamente mi papá tenía un tipo de diabetes, no era tan grave, pero al final ustedes saben que esa enfermedad también causa muchas complicaciones en el cuerpo, ¿no? Entonces, cuando él llega al hospital, lo intervienen, por supuesto, lo ingresan porque por ser médico, de hecho fue algo muy rápido porque la solicitud que se emitió al hospital fue porque como él era médico también, le iban a dar una atención inmediata y fue así. Llegó al hospital, lo ingresaron y pues realmente pasaron 2 días. O sea, fueron 2 días en donde nosotros estábamos con la incertidumbre muy, muy a flor de piel. No sabíamos qué estaba pasando con él. Sus dos hermanos que estaban afuera del hospital haciendo guardia por si se necesitaba algo de mi papá y él solicitaba cosas. El primer día solo pidió cosas muy básicas como un jabón, no sé, cosas de esas, ¿no? De limpieza, un cepillo de dientes y fue todo. Después de ese proceso que estuvo ahí, pues al parecer por la comunicación que yo tenía con mis tíos constante, ellos me decían, oye, tu papá cada vez que nos ve se sonríe, ¿no? Aunque sea así de lejos, dice, lo vemos bien, lo vemos fuerte y y dice, y creo que vamos a salir de esta. Eso fue lo que me dijo uno de mis tíos. Pasó un tiempo, eso fue, ¿qué te gusta? El sábado por la noche, el sábado 9 por la noche, quedamos así, eran las 12 de la noche cuando nos dieron ese informe y nos dormimos en un sentido tranquilos, ¿no? Pero resulta que a las 5 de la mañana pues recibo la llamada de mi tío y en cuanto escuché la llamada y la voz de mi tío, es más, no me dijo más que llorando, ¿no? Desconsoladamente y me dijo, hijo, se nos fue, ya nos dejó, se nos fue y no sabía qué hacer en ese momento, ¿no? O sea, fue Claro. tan rápido que por supuesto que te cae como una cubetada de agua helada donde no sabes cómo reaccionar. Yo me desperté, yo le dije, ¿qué estás diciendo, tío? ¿Cómo es? O sea, ¿qué? No te entiendo, porque pues, estaba llorando también. Entonces, cuando me empieza a contar de que había salido la doctora, que lo estaba atendiendo y que
les dio la información de que había tenido un colapso pulmonar y que pues de alguna forma tuvo un paro cardíaco, porque pues por lo que ahora entiendo, pues lo que sufrió él fue una trombosis en donde el corazón ya no pudo bombear sangre normal porque ya estaba coagulándose. Claro. Híjole, es muy difícil, la verdad, describirlo, ¿no? John, evidentemente el pasar por este tipo de situaciones y en una situación como la que estamos, que prácticamente lo hemos llamado incluso nosotros despedidas virtuales, ¿no? Porque pues no hay manera de estar ahí con ellos. Y por esto este tipo de programas donde queremos honrar a los héroes como tu papá y como muchos médicos que no han perdido la batalla ahí en el campo. Han terminado la carrera, simplemente, pero lo hicieron luchando. Entonces, yo te veo de alguna manera, creo que tranquilo, aunque evidentemente estás viviendo tu duelo. Para la gente que nos está escuchando, ¿cómo le haces? Híjole, Beto, es un tema muy especial. El hecho de probablemente me vean tranquilo. Por supuesto que hay un hueco enorme en mi corazón porque mi padre para nosotros fue todo también. Y, y de alguna forma el poder tener en memoria todas esas enseñanzas que en lo particular, y creo que mis hermanos están de acuerdo conmigo, que recibimos directa o indirectamente de mi padre, es lo que de alguna manera a nosotros nos ha dado tranquilidad, porque nuestro objetivo con todo esto que estamos pasando, por supuesto, no tiene que ir adelante. Yo en lo personal tengo pocos días que me reactivé en el trabajo. Mis jefes me dijeron, no te preocupes, John, date toda la semana, si tienes necesidad de más tiempo adelante. Y voy a ser bien honesto, Beto, en este proceso en el cual jamás en esta edad que tengo o que estamos ahorita en este momento presente, vivir algo así, nunca lo imaginé. Obviamente tienes en mente que algún día lo vas a ver, algún día vas a pasar por ello, pero ¿crees que esto va a suceder cuando ellos ya estén viejitos, cuando ellos ya estén pues en la edad muy madura y que tengas que despedirlos porque pues bueno, ya el tiempo aquí humanamente hablando termina? La verdad es que es un golpe bastante duro, pero creo que la forma en como nosotros hemos podido salir adelante, y tengo que decirlo, es un proceso que como humanos no podemos realizar porque no hay fuerza humana que pueda levantarte. Eso es algo real, Beto. Y lo que sí puedo decirte es que la única manera en la cual hemos podido dar pasos adelante seguros y de alguna forma en consuelo por lo que estamos pasando toda la familia, definitivamente es Dios. O sea, no hay otra, yo no le he encontrado otra solución a un dolor tan profundo, a una falta tan grande, a un agujero en el corazón tan grande, o incluso el corazón despedazado en 100,000 pedazos. No hay manera de que uno como ser humano pueda reconstruir eso. Quedan cicatrices, por supuesto, pero creo yo que la mejor forma de llevar este duelo ha sido a través de Dios, de nuestras oraciones que hacemos como familia y por supuesto de las oraciones de muchos, ¿no? Que se suman en cariño hacia nosotros como familia y recordando, por supuesto, la gran calidad de hombre que era mi padre y la sencillez con la que siempre se condujo, ¿no? Exactamente. La verdad es que es una experiencia de vida maravillosa. Digo, desafortunadamente, como tú dices, algunos parten antes de lo esperado y sobre todo con esta cuestión que estamos pasando. Rápidamente, ya para despedirnos, queda poquito tiempo. ¿Qué un par de enseñanzas que sin que tu padre te lo hubiera comentado así explícitamente, te quedaras, digamos, como parte de su legado? Híjole, hay muchas, pero las que siempre aplico todos los días en mi diario vivir con mi familia, Venga. en mi trabajo y en todo lo que hago, él siempre fue muy, muy directo con nosotros, ¿no? Y le molestaba que repitiéramos las cosas varias veces. Entonces siempre nos dijo, hijo, son muy listos, son muy inteligentes, hagan las cosas una sola vez y háganlas bien. Intenten la perfección, porque después de hacerlo una sola vez bien y hacerlo de la mejor forma posible, van a poder disfrutar de esos frutos, de esas mieles, de ese gran trabajo que realicen, pero háganlo una sola vez, no den tumbos,
y háganlo con todas sus fuerzas, ¿no? Eso es una de las cosas que siempre se me quedan grabadas en la mente y en el corazón, y es algo que me recuerda mucho a mi papá. Y otra cosa es que siempre nos dijo, por encima de todo, pon a Dios, porque si tú haces eso, todo lo demás te va a salir bien. Entonces es un legado que nos deja a mi familia y a mí, y siempre nos inculcó esa parte espiritual de una forma fuerte, porque él fue muy intenso en esas cuestiones. Y por supuesto, nosotros heredamos también esa gracia, ¿no? De tener a Dios cerca y de continuar la vida con Dios todo el tiempo. Y definitivamente esas dos cosas a mí se me quedan muy grabadas y es parte de mi diario vivir. Poner a Dios primero y hacer las cosas bien una sola vez, ¿no? Buenísimo. Pues la verdad es que sí, muy buenas enseñanzas de vida, insisto, aunque no lo dicen de manera textual, uno las aprende y se les queda. Agradecemos mucho tu participación, sabemos lo doloroso y complicado que puede ser platicar este tipo de cosas, pero créeme que este tipo de testimonios deben de sensibilizar a la gente y darles un zape virtual para que en serio pongan atención en esto del COVID, no se expongan e insisto, pues salven tantas vidas como puedan desde casa. Mi estimado Beto, la manera en cómo pueden unirse y la manera en cómo pueden apoyar a Salvando Héroes precisamente para darles una ayudadita, el equipo necesario y evitar este tipo de pláticas. Claro que sí, pues los invitamos a sumarse a las redes sociales, las diferentes redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, Salvando Héroes, así los pueden encontrar también a través del canal de YouTube. Y bueno, hay diferentes formas, algunas son a través de donativos en especie, a través de donativos monetarios, y bueno, van a aparecer aquí en pantalla los números por ahí para que ustedes puedan ponerse en contacto con toda la gente de Salvando Héroes que está haciendo esta gran labor precisamente para apoyar a los héroes. Y si tú ayudas a un héroe, pues ayudas a muchas personas más, ¿no? Es correcto, pues ahí está toda la información para la gente que nos sigue a través del .com, proyectormx.com. Puede entrar a las redes de Salvando Héroes y de esa manera enterarse de toda la información y de cómo puede apoyarnos. Así que, pues muchísimas gracias de nueva cuenta a ambos por estar de manera virtual con su sana distancia, como debe de ser, en este programa. E invitamos a toda la gente también que nos escuche el próximo lunes. Vamos a estar, recuerden, lunes y miércoles a la 1 y lunes a las 3. Entonces, no se lo pierdan y recuerden, mi estimado Beto, si ellos están protegidos, México está protegido. A modo de homenaje los dejamos con unos aplausos. Esto fue Salvando Héroes en Proyecto Radio MX. Gracias. Necesitamos hacer un reconocimiento y apoyar a todos esos héroes sin capa, aquellos que a pesar de esta contingencia siguen yendo a sus puestos de trabajo, por ti y por mí. Hablamos de doctores, enfermeras, residentes y todo el cuerpo médico en hospitales que no cuentan con equipo de protección seguro. Por cada médico que perdemos, también perdemos a 100 de nosotros o más. Ahora entiendes por qué son héroes, pero ¿quién los salva a ellos? Únete a Salvando Héroes. Si ellos están protegidos, México está protegido. Síguenos en las redes sociales y forma parte de un proyecto con sentido social.